Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con la segunda parte del tema de Satanás. Y es una continuación al estudio anterior. Sana y buena doctrina, número 19. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo anteriormente. En la semana pasada veíamos que llegamos a 3 puntos. Hoy estaremos tomando el cuarto de estos puntos. Y el punto que vamos a tomar en cuenta en este momento es el alcance del poder de Satanás. Al principio, cuando nos introducimos este tema, mencionamos que después de Dios, el personaje con más poder es precisamente Satanás. ¿Qué alcance tiene? ¿Cuál es el alcance del poder de Satanás? Porque también el título que tiene es príncipe de este mundo. Es uno de los títulos que tiene Satanás, bíblicamente hablando. Se le llama príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12... voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Juan 14:30 nos dice este versículo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Recalco nuevamente, el término que maneja la palabra de Dios, uno de los alcances del poder de Satanás, es el príncipe de este mundo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Vean lo que nos dice la parte final de este versículo. Él nada tiene en mí. Satanás nunca es llamado rey. Si analizamos, lo más que llega es precisamente el título de príncipe, y específicamente príncipe de este mundo. De ningún otro lugar. Nunca es llamado rey. En el Salmo capítulo 24, vamos a este versículo de la palabra de nuestro Dios, Salmo 24:10. Inicia con una pregunta. Vamos al versículo, Salmo 24:10 dice: ¿quién es este rey de gloria? ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Dice: Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Él por encima de cualquier persona, por encima de cualquier circunstancia, e incluso por encima del mismo Satanás. Se puede ver, Satanás, lo podemos ver en... válgame la expresión, voy a ponerles algunos ejemplos de cómo podemos ver a Satanás. Se puede ver en el odio del mundo para con Jesús. Él reclamó tener autoridad sobre los reinos del mundo. Los principios satánicos por los cuales este mundo es controlado. Es decir, el orgullo, la avaricia, el poder, el materialismo, el humanismo, el placer pecaminoso, egoísmo, etcétera. Esos son los principios que establece Satanás en este mundo. Y recalco nuevamente, aparte de ser llamado príncipe de este mundo, también se le da el título, también se le llama príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Nos dice aquí la palabra de nuestro Dios, Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, y vean lo que dice al final, que opera en los hijos de desobediencia. Así que pensemos muy bien cómo está nuestra actitud, no delante de Satanás, cómo está nuestra actitud delante de Dios. Si tenemos una actitud de desobediencia delante de Dios, entonces mucho cuidado. Tenemos que tener una actitud de desobediencia en Satanás y una actitud de obediencia delante de Dios. Él es el engañador. Es un mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44, nos dice de estas características de Satanás. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué fuerte se oye aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este es Satanás, engañador y como tal mentiroso. En quinto lugar, Satanás es el maligno. Uno de los títulos que Satanás tiene es es el maligno. Como tal, ataca al cristiano. En primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, nos habla precisamente de esto. Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice: sabemos que somos de Dios, y eso habla de nuestra relación con Dios. Dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Una tremenda comparación. Sabemos que somos de Dios, nosotros que hemos creído, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido rescatados de la condenación eterna, somos de Dios.
Y lo sabemos, como dice aquí esta parte de la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios. Pero por el otro lado, dice el versículo, y el mundo entero está bajo el maligno, por el control del maligno. Todo este mundo está totalmente controlado por Satanás. Todo el mundo está controlado por Satanás. Quizá por ahí uno que otro creyente que se ha alejado de Dios está controlado también por Satanás, pero en el sentido estricto de la palabra, el 100% de las personas de este mundo están totalmente controlados por Satanás, están totalmente controlados por el maligno. Desafortunadamente, hay millones que hoy en día no solamente están controlados por Satanás, sino que lo adoran a él. Constantemente reflejan su adoración a Satanás. Y bueno, pasamos a la quinta parte, ya tomando en cuenta algunas características o algunos títulos que tiene Satanás, que son los alcances de su poder. Ahora pasamos a la quinta parte. Voy a pedirles que pongamos mucha atención en esto. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, resalta este principio. ¿Cómo? Bueno, de hecho ya lo habíamos mencionado en una parte en el estudio anterior. ¿Cómo como creyentes tenemos a alguien mayor que Satanás? Ahora, ¿cómo podemos vencer a Satanás? Que es el quinto punto a tratar. ¿Cómo vencer a Satanás? Como les dije, ya vimos algo respecto a esto, pero lo veremos con un poco más de detalle. ¿Cómo vencer a Satanás? Como les dijimos, vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Como creyentes tenemos a alguien mayor que Satanás. Y si el que controla nuestra vida es mayor que Satanás, de alguna manera hemos sido victoriosos por medio de él, es decir, de Dios. 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Somos vencedores. Pero bueno, analicemos esto. ¿Somos vencedores? ¿De qué manera? ¿De qué manera nos lo expresa este versículo? Somos vencedores porque somos hijos de Dios. No porque tengamos la capacidad de enfrentar a Satanás y vencerlo. Somos vencedores porque somos hijos de Dios y es Él el que se encarga de hacernos vencedores como tal. Entonces no lo perdamos de vista. En segundo lugar, otro punto, es decir, en este caso, vencemos a Satanás porque somos hijos de Dios. En segundo lugar, otra forma de vencer a Satanás es en el sentido de que para nosotros como creyentes, el poder de Satanás fue destruido en la cruz. Es decir, cuando Jesucristo fue crucificado y murió y posteriormente resucitó, venció a la muerte y como tal venció a Satanás. Para el creyente, el poder de Satanás fue destruido en la cruz. Vamos a la primera carta de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, nos dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Debemos estudiar la palabra de Dios. Otro de los puntos para poder vencer a Satanás es conocer la palabra de Dios, conocer las Escrituras. En Efesios capítulo 6, en el versículo 14, nos dice la palabra de nuestro Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es decir, debemos estudiar la palabra de Dios, tenemos que conocer las Escrituras. Si no conocemos la palabra de Dios, seremos presas fáciles de Satanás. Hay que recordar que Satanás también conoce la palabra de Dios, también conoce las Escrituras. Tentó a Jesús tomando en cuenta algunas porciones de la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios para no ser engañados por Satanás. Hay que hacer uso, para poder vencer a Satanás, en cuarto lugar, hay que hacer uso del escudo de la fe y acudir a la oración. En Efesios capítulo 6, voy a pedir que vayamos a este versículo, Efesios capítulo 6, versículo 16, nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 18, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A resumidas cuentas, una parte importante para vencer a Satanás es la oración. Entonces, ya mencionamos la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios y hay que orar para que podamos vencer a Satanás. Otro punto más para poder vencer a Satanás es el siguiente. Aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo es liberado del poder, del control de Satanás.
Ahí tenemos la victoria. A veces lo desaprovechamos y llegamos a ser vencidos, pero ahí está la victoria del cristiano. Creyendo en el Evangelio de Jesucristo, somos librados del poder de Satanás. Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abráis sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, el proceso del Evangelio de Jesucristo está respaldado por el perdón de pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y eso es parte de nuestra victoria. Y bueno, pasamos aquí a la sexta parte de este estudio y última, sexta parte del estudio de Satanás, la segunda parte de este estudio de Satanás, el destino. No podemos hablar de Satanás si no tomamos en cuenta esta última parte, el destino final de Satanás. Peleará fuerte Satanás hasta el final, durante la batalla del Armagedón. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 19, dice aquí la palabra del Señor, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí nos habla de esta guerra del Armagedón. Así que, hermanos, no lo perdamos de vista. Este es parte del destino final. Y aunque Satanás iba a pelear, y iba a pelear hasta el final, iba a enfrentar, ver todas las posibilidades que él tenía para vencer, pues obviamente sabemos que no va a vencer, porque tiene como adversario el mismo Dios y no lo puede vencer. Al final de esa batalla, un ángel le echará en el abismo por 1000 años. Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 y 2, nos dice aquí la palabra y nos habla precisamente de esto. Apocalipsis 20, 1 y 2 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y en Isaías capítulo 14, en el versículo 15 nos dice algo similar. Dice, mas tú derribado es hasta el Seol, a los lados del abismo. 1000 años. Estas son las partes finales de los ataques, las asechanzas de Satanás. Pero te dice también la palabra de Dios que después de la paz del reino de milenial, los 1000 años de gobierno de Jesucristo, Satanás será liberado nuevamente un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué va a hacer Satanás en esa última oportunidad que va a tener al ser soltado después de los 1000 años de gobierno de Jesucristo, es decir, lo que conocemos como el milenio? ¿Qué va a hacer? Pues nuevamente buscará guerra contra Jesucristo, pero nuevamente será vencido y finalmente lanzado al lago de fuego para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El versículo 10, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está la etapa final de la existencia de Satanás. Satanás es vencido, finalmente es vencido, y su destino final es este que hemos estado mencionando. Así que pues vayamos a la parte final. Se utiliza el término Gehenna para lago de fuego, del griego, que significa infierno o condenado. Ese es el sentido de esta palabra. Y bueno, pues vamos a concluir este estudio y recalco que Satanás seguirá insistiendo hasta antes que sea totalmente vencido. Dios sigue con los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El hombre puede escoger
el hombre puede decidir entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, la luz o las tinieblas, el cielo o el infierno, Satanás o Jesucristo. ¿Qué vas a decidir tú? Y pues quiero terminar mencionando una cita bíblica que está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y finalmente otra cita más, pero primeramente Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un desafío en la palabra de Dios para las personas. ¿A quién escogemos? ¿A Satanás o al Señor? Nosotros no pertenecemos a Satanás y lo podemos vencer agarrándonos de Dios. 1 Juan capítulo 4, versículo 4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La primera parte lo resalto: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Esperemos que así sea nosotros, que nuestra decisión sea escoger a Jesucristo y no Satanás, escoger el cielo y no el infierno. Termino tomando en cuenta la importancia de este estudio y que el Señor nos siga bendiciendo.